Entonces, como decía, hasta el miércoles había sido el quiz. Aquí están todas las preguntas. Y bueno, veamos un pequeño repasito de cómo es que era, ¿no? Acá cuando... Esto ya es una pregunta ya de los primeros temas respecto a conservación de carga. Y bueno, la respuesta era que la carga solo se puede transferir de un lugar a otro. Eso es lo que pasa. No es de que se destruya, como acá ponen, no se puede crear ni destruir. La carga se puede transformar en otro tipo de energía. No, tampoco eso no estamos hablando. La conservación de la carga habla sobre que, bueno, en un sistema cerrado, al fin y al cabo, si tenemos una cantidad de carga determinada entre dos cuerpos, esta se va a mantener constante siempre y cuando no se tomen en contacto. Si se tocan, se van a transferir carga de un lugar a otro. Eso es lo que pasa. Y acá también, la carga en un sistema abierto es igual tanto al inicio como al final. No, eso sucede en un sistema cerrado. O sea, yo defino, tengo dos esferas conductoras, cargada positiva y negativamente, con diferentes valores. Y esa carga total, esa carga neta, se va a mantener al inicio y al final. Si ha habido contacto o no ha habido contacto, se va a mantener. Ahora, esta otra era sobre ley de Gauss. Era una explicación teórica, ¿no? Se muestra en el campo dos cargas puntuales más Q y menos Q. Y bueno, es un dipolo. Determinar el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies cerradas A y C. Y bueno, esta era la imagen, pues, ¿no? Había yo planteado cuatro. Este es un ejercicio, de hecho, del libro de Semansky, de lo que estos fundamentos de electricidad, magnetismo y todo ello. Entonces, esta imagen ya hay cuatro superficies. La C, que acá yo he puesto, esta es la grandecita, y la superficie A. Y bueno, en este caso estamos viendo de que hay una carga neta dentro de toda la superficie C que es igual a cero. Esa es la carga neta porque tengo una carga positiva Q y una carga negativa menos Q. Sumando las cargas me da cero. Por lo tanto, el flujo eléctrico es igual a cero. Eso es lo que habíamos explicado dentro de las primeras suposiciones, dentro de los primeros supuestos para lo que era la ley de Gauss. Creo que lo teníamos por aquí, acá arriba. Aquí, justamente. Aquí está. El flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la cantidad neta de carga, independiente de la carga de la superficie cerrada. Y acá tenemos el caso, ¿no? De un dipolo positivo y negativo. Hay misma cantidad de líneas salientes y la misma cantidad de líneas entrantes. Entonces, eso era para la superficie C. Y para el caso de A, íbamos a tener un flujo que era la carga entre la permitividad eléctrica. Eso es lo que iba a suceder. Ese iba a ser nuestro flujo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una carga positiva dentro. Entonces, el campo eléctrico, el flujo va a ser únicamente saliente y equivalente a ese valor de carga entre la permitividad, que es ese epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Eso era justificarlo en este ejercicio de aquí. Y la pregunta 3 que nos decía, se coloca una carga positiva Q en una esfera conductora sólida de radio R y determinar el campo eléctrico en cualquier punto en el interior o en el exterior de la esfera. Ya, esta pregunta no era más que justificar o explicar esto de aquí, esta gramita que había puesto en este lado. En una esfera conductora sucede de que las cargas, sea cual sea la carga que tú tengas, se van a concentrar en el borde, en el límite, o por así decirlo, en la cáscara. Es como tener un huevo hueco y todas las cargas se van a acumular justamente en la cáscara. Y el campo eléctrico va a ir incrementándose mientras te acercas más al huevo, pero una vez que tú atravieses el huevo, por así decir, estés en su interior, el campo eléctrico va a ser cero. ¿Por qué? Porque por superficie gaussiana, como todas las cargas están en la superficie, si te adentras, la superficie gaussiana ahora no va a contener ninguna carga. Y si vuelves a salir, ya de nuevo, va a ir poco a poco disminuyendo porque te estás alejando. Eso era más que todo, era explicar ello. Esta cuarta pregunta era ya respecto a potencial eléctrico. Explicar si la energía potencial de la carga pequeña aumenta o disminuye conforme se acerca a la esfera grande. Ya, si tenemos carga positiva y tenemos carga positiva, ¿qué es lo que está pasando? Va a haber una energía potencial que va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque mientras más energía potencial tú tengas,
más va a ser la magnitud de la fuerza de repulsión que hay en tu contra. Entonces, ambas son cargas positivas por la ecuación de la energía potencial que era constante K por el producto de las cargas entre la distancia, veíamos que iba a haber un fenómeno de repulsión, pero cada vez más grande. ¿Por qué? Porque el radio cada vez se hace más chiquito, se está incrementando el potencial. Eso era justificar. Y ya si querías podías extrapolar, ¿no? Para el caso negativo, más bien iba a ser lo opuesto. Mientras más te acercas, la energía potencial iba disminuyendo. Esto era operativo, era prácticamente como los ejercicios que hicimos en la clase pasada, es muy similar, como los de acá. Diría que comparable a este de aquí. No parece porque en este hemos hecho bastante operación, pero la verdad es que sí, en el planteamiento y todo ello es prácticamente lo mismo. Y pues salía 15,84 metros por segundo. Y esta es la última que me habías preguntado, Carolina, que ya se basaba en el principio de superposición de los potenciales eléctricos. El potencial en este punto, en el medio, es prácticamente la suma del potencial eléctrico que genera la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Las tres cargas, perdón, hacen posible que en este punto, en el medio, en el origen, haya 0,8 voltios. Eso era más que todo. Y las tres cargas eran positivas, porque sus superficies equipotenciales indican de que cada vez que te alejas va a ir disminuyendo. Entonces, eso es, así es como se resolvió este quiz. Ahora sí, para esta semana vamos a tener un quiz ya de ejercicios ya para resolver, no justificar, sino puramente ejercicios. Así que estén ahí al tanto, revisen la grabación de la clase pasada porque ahí hemos hecho bastantes ejercicios de potencial. Y hoy día le vamos a añadir lo que es el tema de capacitores y corriente. Incluso tal vez lleguemos a ver el principio de leyes de Kirchhoff. Entonces, vamos ahí. Vamos con los capacitores. Como ven, los capacitores tienen esta notación, son dos líneas verticales, y es que los capacitores son prácticamente dos placas que se encuentran separadas por una distancia. Eso es más que todo, son placas conductoras que cuando tú las cargas con una batería, o sea, buscas cerrar el circuito y formas eso que es a ver, algo así, espérame un toque. Formas esto y por el otro lado vamos a poner una fuente de poder. Ya. Entonces, cuando tú haces esto, lo que estás buscando es cargar tu condensador. Entonces, lo que va a suceder es que por este lado vamos a tener que se carga negativamente, menos Q, y por el otro se va a cargar positivamente. Y vamos a tener esto. Por un lado, todas las cargas negativas están acumuladas en una placa y las cargas positivas están acumuladas en otra. Y se busca generar un campo eléctrico uniforme que va en esta dirección, como lo que estoy apuntando, ¿no? El lado gordito de la flecha indica que está moviéndose hacia la izquierda, para allá. Y tiene sentido, ¿no? Porque la corriente está yendo para allá, en el sentido de mayor a menor potencial, y acá el campo eléctrico también está obedeciendo. Ahora, más profundización de la corriente lo vamos a ver dentro de un rato cuando terminemos justamente capacitores. Entonces, eso es un capacitor. Cuando se encuentra cargado, logra tener una carga neta de cero. Esto porque carga neta de cero, porque es menos Q y más Q. Pero para indicar la cantidad de carga que almacena este capacitor, simplemente decimos que almacena Q energía, Q carga, perdón, Q de carga. Y la relación de la carga con el potencial eléctrico que se genera aquí, porque recuerdan que había mencionado que hay campo eléctrico aquí y hay una ligera distancia, entonces vemos esta relación, ¿no? El voltaje es igual a campo eléctrico por la distancia que separa entre estas dos placas. Entonces, hay una medida que nos da la relación entre carga y el potencial, la diferencia potencial que se genera entre estas placas, y es la capacitancia, que se mide en faradios.
Es la nueva unidad que se está presentando. Y si bien es una relación, ya tenemos la ecuación, no significa que la capacitancia dependa de la carga, ni tampoco de la diferencia de potencial. Más bien, los capacitores dependen del material del que están hechos, de que si poseen dieléctricos o no en medio de en medio de la distancia, ¿no? Entre las dos placas y el área de esta placa. Porque yo acá, por ejemplo, he puesto el caso de una placa rectangular, pero fácilmente podrías haber tenido una capacitancia con una placa así, circular, circunferencial. Entonces, en base a ello, se va a determinar la capacitancia de tu capacitor justamente. No depende de la carga ni del voltaje, depende del material del que está hecho, del área y de la distancia entre las placas. Mientras más distancia, menor será la capacitancia. Mientras el área sea más pequeña, también la capacitancia será menor. Entonces, ¿hasta ahí está todo claro? Ya, perfecto. ¿Tú, Vale, todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ya. Entonces, ahora sí vamos con lo que tenía aquí armado. Vamos con los dieléctricos. Los dieléctricos son materiales aislantes. O sea, en la vida real no hay ningún material totalmente aislante, pero sí estamos buscando ahorita plantearlo como algo ideal. Ya. Son aislantes, son materiales que vamos a poner en medio de estas placas y nos va a traer ciertos beneficios. El principal va a ser que va a aumentar la capacitancia. Acá está. Nuestra capacitancia del capacitor o del condensador va a aumentar. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Por qué la capacitancia aumenta? Vamos a tener dos casos. El primerito es que cuando nosotros tenemos nuestro capacitor, sucede que todo elemento tiene cargas positivas y negativas. Y cuando sometemos a este aislante a un campo eléctrico, que está yendo en este caso para allá, para la derecha, vamos a someter a nuestro aislante, a las cargas de nuestro aislante, a un fenómeno de polarización. Las cargas negativas de nuestro aislante se van a juntar para el lado izquierdo, o sea, para donde están las cargas positivas de las placas, y las cargas positivas del aislante se van a juntar con las negativas de la placa del condensador. ¿Y qué va a pasar? Van a terminar anulando algunas cargas positivas de un lado de la placa y del otro. ¿Esto a qué lleva? Nos va a llevar a, por así decirlo, a anular ciertas cargas. O sea, estas cargas con las que se está juntando ya no intervienen en la formación del campo eléctrico que tenemos que está yendo a la derecha. Otra forma de explicarlo es que, como ven, se está formando positivo, negativo, también un pequeño campo eléctrico, pero en el sentido contrario. Y ustedes saben que ahí ya nuestro campo eléctrico neto sería este campo eléctrico de acá de arriba, menos, mejor dicho, suma vectorial de ambos vectores. Y como están en sentidos contrarios, se van a restar. Por lo tanto, estamos viendo de que el campo eléctrico va a disminuir. Y si disminuye el campo eléctrico, también va a disminuir el voltaje, la diferencia de potencial, por esta relación que teníamos acá. Es como una reacción en cadena, ¿no? Si disminuye el campo eléctrico neto, disminuye el voltaje. Y si vamos a esta relación que teníamos aquí, vamos a ver que va a disminuir el voltaje y por lo tanto va a aumentar la capacitancia. ¿Eso cuándo sucede? Eso sucede cuando no tenemos conectado nuestro capacitor a ninguna fuente. Eso sucede en esos casos. Ese es un método con el cual la capacitancia aumenta. Pero ahora, cuando tenemos el segundo caso, en el que ya se encuentra unido a una fuente de poder, acá vemos, es otra notación, antes había puesto así, ahora ya bueno, es simplemente una solita, una barra mayor y una barra más chiquita. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuevamente, la capacitancia va a aumentar.
pero el método va a ser un tanto distinto. ¿Cómo? Nuevamente, el aislante va a pasar por el fenómeno de polarización. Las cargas positivas del aislante se van a juntar con las cargas negativas de la placa del condensador y las cargas negativas del aislante con el lado positivo del condensador y van a anular ciertas cargas. Lo que sucede es de que normalmente eso generaría de que disminuye el campo eléctrico y también disminuye el voltaje. Sin embargo, ahora estamos con una fuente de poder aquí unido. ¿Y qué es lo que hacen las baterías? Lo que hacen es básicamente mantener esa diferencia de potencial que ellas tienen a lo largo de todo el sistema en el que se encuentran. En este caso vemos un circuito donde únicamente hay una fuente y el condensador. Así que si esta batería es de 12 voltios, van a buscar, esa batería va a buscar de que entre este punto que estoy haciendo gigante y este otro aquí, también se va a mantener 12 voltios. Entonces, no puede suceder de que disminuya el potencial eléctrico. No puede ser posible en este caso. ¿Por qué? Porque no lo permite la batería. Entonces, lo que va a generar más bien es de que se acumule más carga aquí y más carga en este otro lado de las placas. ¿Para qué? Para que el voltaje, o mejor dicho, para que la relación entre voltaje y carga se mantenga. Eso es lo que va a buscar. Va a buscar mantener ese voltaje en el mismo punto donde se quedó. Y al hacer eso, está generando el aumento de carga y inmediatamente también el aumento de la capacitancia. O sea cual sea el método, sea sin una fuente o con una fuente conectada a nuestro capacitor, va a haber un aumento de la capacitancia. Y por eso es tan beneficioso el uso de los dieléctricos. Generalmente, si queremos hablar de dieléctricos, tendríamos que mencionar ya casos como papel. Ese es algo bastante conocido, el uso de papel. Y Y pues hay otros materiales. Ahorita mismo no podría recordar cuáles. Grafito creo que también es un buen elemento con ahí aislante. Entonces, papel, grafito, todos ellos. Inclusive en las PPTs tengo entendido que les han mostrado una lista de varios de los materiales que se emplean para los dieléctricos. Entonces, vamos a la parte matemática. Todo esto ha sido una explicación teórica para que entiendan de qué es lo que va la cosa. Y vamos a esto. Explicándolo ya con la formulita un poco, nosotros tenemos ciertos valores. Por ejemplo, vamos a tener una constante, la capacitancia es esta ecuación. Tu permitividad en el vacío, este es lo clásico, permitividad en el vacío por el área entre la distancia. Esta es tu capacitancia en el vacío. Pero generalmente lo que sucede es cuando nosotros tenemos un dieléctrico, vamos a tener que agregar una constante, nuestra constante K. El, este es, por si acaso, no es lo mismo que 9 por 10 a la 9, es una constante K diferente. Esta constante K se va a basar en qué? En nuestra capacitancia con dieléctrico entre la capacitancia en el vacío, o sea, sin dieléctrico. Y esto siempre va a ser mayor a 1. ¿Entienden, no? ¿Por qué? Porque siempre con un dieléctrico la capacitancia va a ser mayor. La división entre un número mayor y un número menor siempre va a ser mayor a 1. Por eso es que se justifica esto. Entonces, uy, muy chueco. Entonces, vamos a introducir este concepto de K y ¿qué podemos deducir de todo ello? Bueno, podemos decir de que entonces la capacitancia con dieléctrico no es más que la constante K, o mejor dicho, nuestra constante, nuestro capacitor en nuestra capacitancia en el vacío por la constante eléctrica. Y lo podemos reemplazar acá. O sea, tendríamos no más de que si multiplicamos a todo esto por K, K por sub 0, por constante K, por la permitividad en el vacío, por A entre la distancia, es igual a la capacitancia con dieléctrico. Tenemos esta relación ahora. Y a esto lo podemos sintetizar así. Capacitancia con dieléctrico no es más que la permitividad por el área entre la distancia. Siendo esta permitividad, ya como lo has visto,
la constante eléctrica por la permitividad en el vacío. Entonces, esta es la manera en cómo a través de ecuaciones, a través de esta fórmula, vamos a poder hallar el cálculo de la capacitancia. Ya, nosotros ya de por sí sabemos que va a aumentar gracias a estos casos. Y sabemos qué es lo que va a aumentar. ¿Por qué? Por disminución de potencial o bien por aumento de carga. Pero ya con esto ya tendríamos mucho más definido el nuevo valor de la capacitancia, gracias a nuestra permitividad dieléctrica. Y esto, vemos de que está relacionado mucho a lo que es una constante eléctrica. Acá, constante dieléctrica. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Muy bien. Entonces, hasta este punto ya hemos visto las ecuaciones de la capacitancia y todo ello. Ahora vamos a entrar a otro campo que tiene que ver más que todo con la energía almacenada. Acá lo voy a poner energía almacenada. Y esto es un fragmento del libro, justamente de Semansky, que me pareció importante. Dice, la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado, ojo, ahí dice que es cargado, es exactamente igual a la cantidad de trabajo que se requiere para cargarlo, o para separar las cargas opuestas y colocarlas en diferentes conductores. O sea, se refiere a poner cargas positivas en un lado, en una placa, y las cargas negativas en el otro. Y cuando el capacitor se descarga, esta energía almacenada se recupera en forma de trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. Claro, hasta ahí todo está claro. Y busca hallar una relación entre esta energía potencial U con el cálculo del trabajo. Entonces, se buscó hallar esta relación, ¿sí o no? Ustedes recuerdan de que el trabajo para mover una carga desde una posición A hasta la posición B no es más que el producto de la carga por el voltaje de A respecto a B. Esta relación la hemos visto en potencial eléctrico. Y esto es lo que estoy aplicando aquí. El diferencial de trabajo no va a ser más que la diferencial de carga por el voltaje en A respecto a en B. Ahí está. Lo voy a poner acá. Pero también conocemos que el voltaje es carga entre capacitancia, producto de la relación que ya habíamos mencionado antes. Si hacemos una integral respectiva y calculamos todo esto, nos da al final de que nuestro trabajo nos va a ser igual a la carga al cuadrado entre dos veces la capacitancia. Y como se ha buscado igualar la energía potencial eléctrica de un capacitor almacenado, que se almacena en un capacitor al trabajo que se requiere para poder cargarlo o descargarlo, entonces vamos a tener estas relaciones de aquí. Las tres relaciones son válidas. Energía potencial almacenada en un capacitor. Y ahora, algo bastante curioso sucede con esta expresión de aquí, ¿no? Porque si bien tal vez no lo identifican ahorita, o bueno, está aquí, ¿no? Si no se percatan ahorita, se parece bastante a cómo es que se podría almacenar la energía en un sistema de masa resorte. El sistema de masa resorte era algo así, tengo entendido. Así. Un medio por una constante K por X al cuadrado. Esa es la forma de almacenar la energía para lo que era un sistema de masa resorte. Y esta de aquí es lo mismo, solo que un medio por el recíproco de la carga, de la capacitancia, por tu carga al cuadrado.
Entonces, la forma en la que se almacena la energía en un capacitor es muy similar a lo que sucedería en un sistema de masa resorte. Es bastante loco. Y acá esas serían las tres relaciones, las van a necesitar, por ejemplo, cuando te pregunten, dime la energía almacenada en tal capacitor con una capacitancia de 30 faradios. Ya. Entonces puedes emplear la que se acomode más a los datos que tú tienes. Por ejemplo, este de primero, perfecto si es que tienes la capacitancia y la carga. O tal vez no tienes la carga, pero sí el voltaje, entonces puedes emplear la segunda. Y si no tienes capacitancia, puedes simplemente emplear la tercera, que es un medio por el producto entre carga y voltaje. Entonces, va a depender mucho de los datos que tú tengas. Dependiendo de ello, eliges la ecuación que vas a utilizar. Y una última acotación respecto a capacitores. Sucede de que eh, las unidades en las que se va a trabajar bastante es en microfaradios. Porque si hablamos de que hay una capacitancia de 2 faradios, 3 faradios, estamos hablando de cantidades muy grandes. Generalmente se trata en microfaradios o hasta mili. Por eso los ejercicios te van a salir. Tenemos un capacitor de 30 microfaradios. Inclusive, cuando yo he llevado circuitos electrónicos, los condensadores que me daban eran valores de 200 microfaradios, 100 microfaradios. No llegaban a valores tan grandes como sería 3 faradios. Así que eso es más que todo para que cuando vayan al laboratorio y todas esas cosas, ahí lo consideren y lo vean como algo bastante interesante. Ya. Esto sería todo respecto al campo de capacitores, así únicamente capacitor, un único capacitor. Pero ahora tenemos que hablar un poco sobre sus relaciones en un circuito. Los capacitores en serie y en paralelo. Capacitores en serie, primeramente. ¿Cómo nosotros sabemos que están en serie? Es porque están uno tras de otro, así, de esta disposición. Acá, por ejemplo, hay 3 capacitores en serie. Y esta aquí es mi fuente de poder. Ya. Entonces, acá veo 3 capacitores en serie. Este va a tener una capacitancia A, una capacitancia B y una capacitancia C. El punto. Yo les había mencionado de que el voltaje de todo este sistema iba a ser el mismo que se poseía gracias a la fuente de poder. Supongamos que aquí tiene 12 voltios. Entonces, este voltaje va a ser el voltaje total desde este nodo de aquí hasta este nodo de acá. Sin embargo, veo que hay 3 capacitores allí. Y como les dije, cada capacitor tiene una diferencia de potencial. Entonces, de este punto a este punto va a haber un voltaje determinado. De este punto a este otro punto va a haber otro voltaje. Y de ese mismo punto hasta este otro va a haber una última cantidad de voltaje. O sea, de aquí a acá va a haber un voltaje sub A. De acá hasta aquí va a haber un voltaje sub B. Y del otro al otro lado va a tener un voltaje sub C. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, nosotros buscamos hallar que el voltaje total no es más que la suma de esos voltajes. Voltaje A más voltaje B más voltaje C. Eso siempre se busca mantener, pero ahora estos tienen sus equivalencias, ¿no? Según nuestra relación de capacitancia. Capacitancia no era más que nuestra carga por el voltaje. Bueno, acá lo voy a poner así con su delta. Entonces, si despejamos, vamos a percatarnos que el voltaje es carga entre capacitancia. Entonces, vamos a reemplazar. Nuestro voltaje total va a ser igual a carga en A de su capacitancia más carga en B entre capacitancia en sub B más carga C entre capacitancia en C. ¿Y esto más o menos a qué va?
sucede de que nuestro voltaje total también podemos reemplazarlo por lo mismo, ¿no? Tendríamos una carga general, que no es más que la suma de todo, entre una capacitancia total. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos de que las cargas son iguales en todos los lados. ¿Por qué está pasando la misma corriente por todo esto? Todas las cargas se van a hacer las mismas. Entonces, los vamos a eliminar y entonces vamos a tener esto, que la suma de las capacitancias, ya no va a ser la suma de las capacitancias, es la suma de la inversa de las capacitancias, te va a dar justamente la inversa de tu capacitancia total. Esa va a ser la manera en la que vamos a encontrar nuestras capacitancias en lo que son circuitos en serie. Como ven, todo se busca mantener desde el inicio. Los voltajes simplemente se suman, pero ahora aplicándolo, relacionándolo con esta relación aquí de capacitancias, vemos de que las capacitancias en sí se van a sumar con sus inversas. Y esto, bueno, tal vez lo han visto antes en resistencias. En resistencias sucede lo opuesto, en serie simplemente se suman y punto. Pero más no es porque sigan una lógica diferente los capacitores y las resistencias. Sucede más que todo porque tienen diferentes relaciones. Mientras que en la capacitancia vemos que hay una relación de división, en el caso de resistencias vamos a ver de que hay una relación de multiplicación. Entonces, eso cambia muchas cosas. Ahora, por último, vamos a ver la parte de capacitores en paralelo. En este punto, ¿qué va a suceder? En este caso, como les dije, la batería siempre va a buscar mantener su voltaje en todo el circuito, 12 voltios de vuelta. Y como vemos, este nodo de aquí se va a extender hasta acá. Y en el otro lado, el lado positivo, también se va a extender hasta aquí. Eso nos está diciendo de que el voltaje es el mismo en ambos capacitores. Aquí el voltaje va a ser de 12 voltios y acá el voltaje también va a ser de 12 voltios. Lo que se va a repartir en estos casos va a ser la carga. La carga va a ser diferente. Entonces, esta va a tener una carga sub A, esta otra va a tener una carga sub B. El voltaje va a ser el mismo. Entonces, ponemos nuestra capacitancia sub A es carga entre voltaje, ya entre diferencia potencial, y capacitor sub B es carga sub B entre potencial de A. ¿Ya? Y si lo sumamos en nuestra carga total, capacitancia resultante le voy a llamar, es igual a ¿qué? A la carga total entre la diferencia de potencial y también a la suma de las otras capacitancias, pues. A ver, ¿cómo? Ya, está bien. Vamos ahí. A ver, permítame un ratito, por favor. Ya, miren. Entonces, como les decía, vamos a tener que un capacitor resultante va a ser igual a la carga total entre el de la diferencia de potencial. Y habíamos dicho también de que las cargas se iban a mantener, o bueno, los voltajes, perdón. Los voltajes iban a ser iguales para todos. El voltaje total iba a ser al voltaje en A igual al voltaje de B. Y las cargas, eso sí, se van a distribuir.
¿Eso que nos quería decir? Que la carga total iba a ser igual ¿a qué? A la carga en A más la carga en B. Pero esto nuevamente se parece o buscaremos relacionarlo con esta relación de aquí. Y vemos de que la carga es capacitor por voltaje. Y vamos a hacer eso. La carga es igual a la capacitancia total o resultante, como lo voy a poner, por el voltaje. ¿Ya? Y esto también igualito lo vamos a seguir despejando. Capacitancia de A por el voltaje en A más la capacitancia en B por el voltaje en B. Pero yo les dije de que el voltaje para todos los casos era lo mismo. Entonces lo puedo simplificar. ¿Y qué nos lleva a concluir? Que en el caso de capacitores en paralelo, la suma de las capacitancias me da la capacitancia resultante. Y esto producto de estas dos afirmaciones. Voltaje se mantiene, es igual, perdón, y por el otro lado, carga se suma. Gracias a estos conocimientos teóricos, podemos deducir esto. La capacitancia resultante va a ser simplemente la suma de las capacitancias que se encuentran allí en paralelo. Y acá eso pasó igualito, ¿no? Teníamos eso. Los voltajes simplemente se sumaban, ya está, pero la carga se mantenía en todos los capacitores. Y teníamos en este caso ya la suma de las inversas. Entonces, esos son los dos casos, capacitores en serie y capacitores en paralelo. Entonces, ¿hasta ahí queda alguna duda, alguna consulta o todo está bien? Todo claro. Ya. Entonces, eso sería todo respecto a la teoría de capacitores. Entonces, creo que ya podemos ir al tema de los ejercicios. Vamos acá, ejercicios. A ver. mm, ya, vamos a usar este ejercicio de acá. Tiene bastantes preguntas, entonces va a ser bastante bueno para practicar. ¿Qué nos dice? En el circuito mostrado, luego de cerrar el interruptor, o sea, este de aquí, calcular uno la diferencia de potencial en el capacitor de 7 microfaradios. ¿Ven? Microfaradios, ahí está usando eso. La carga en el capacitor de 5 microfaradios, la capacitancia equivalente, la carga en el capacitor de 12 microfaradios y la diferencia de potencial entre los puntos A, que es este de aquí, y B. O básicamente nos está diciendo ahí a la diferencia de potencial en el capacitor de 2 microfaradios también, porque ahí está pasando de por medio. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, todo esto ya, como ven, va a tener que resolverse en base a lo que son capacitores en serie y capacitores en paralelo. Vamos a reescribir este circuito. Teníamos, por un lado, capacitor de 2 microfaradios, otro de 2 microfaradios, acá otro. Y vamos a cerrar el circuito, ¿ok? Por un lado, cerramos el interruptor y va a ser algo así. Seguimos graficando acá más capacitancias, más capacitores. Y este ya se entiende que es una fuente de poder. Y una última capacitancia. Asumo que todos son microfaradios, porque ahí estoy viendo todos son microfaradios y solo pondré los valores numéricos para no confundirme. 1, 2, 2, 12, 12, 5. Ya, y 14 voltios.
A ese sí le voy a poner la unidad. Y este es A y B. Ya. ¿Qué voy a hacer? Primer paso para poder resolver estos circuitos es, si yo quiero hallar la capacitancia equivalente, tengo que determinar si hay acaso alguna fuente, algún capacitor que se encuentre en cortocircuito. Ahorita mismo dice que se acaba de cerrar el interruptor. Ya, lo acabamos de cerrar y todo el circuito está conectado. ¿Pero eso qué quiere decir? De que hay capacitores que se encuentran totalmente descargados, ya todo ello. ¿Qué más? También hay que analizar los nodos. En base a los nodos, nosotros podemos saber si es que hay un capacitor que se encuentra en cortocircuito o no. Por ejemplo, no, perdón, para ello vamos a seguir los nodos. Vamos a seguir extendiendo las letras. Yo siempre recomiendo usar letras hasta algún punto en el cual nos choquemos, por así decirlo, con algún otro capacitor. Por ejemplo, en este caso, tenemos que A no se puede extender por más nodos porque de por medio hay 3 capacitores, así que está perfecto, va a haber diferencias de potencial. Entonces paso de aquí a aquí y voy a tener un nodo D con un potencial diferente. Y de aquí hasta este otro punto voy a tener un potencial B. ¿Por qué? Porque entre este punto del medio y ese otro no hay nada que se interponga. Y también va a pasar acá, de B a B también. Y de este B acá abajo también. De este B inferior pasa por el capacitor de 5 microfaradios, va a tener otro voltaje C y este ya va a tener otro para este lado. Entonces, primer paso ya está hecho. Hemos puesto nuestros nodos en todo el circuito. ¿Y cómo sabemos cuáles son los que se encuentran en corto? Son justamente aquellos que se encuentran entre nodos con la misma letra. Y acá ya pueden darse cuenta cuáles son. Este de acá y este de acá. Esos dos capacitores se encuentran en cortocircuito. En corto. ¿Y qué sucede cuando consideramos de que se encuentran en corto? Simplemente los eliminamos y ya está. Entonces, nuestro nuevo circuito va a pasar a ser de esta forma. Primero, nuestros capacitores en esta disposición. Ya, y acá se encuentra el voltaje B, y los vamos a eliminar. Ahí están. Y acá los vamos a continuar 12, 12, nuestro voltaje, y aquí nuestro capacitor de 5 voltios. Y ya está. Este es el nuevo circuito que se ha formado. ¿Por qué? Porque ya hemos eliminado nuestros capacitores que se encuentran en cortocircuito. Y ya en base a ello ya podemos seguir haciendo nuestras operaciones. Por este lado, vamos a poder ya ir identificando quiénes se encuentran en serie y quiénes se encuentran en paralelo. Por ejemplo, ¿estos capacitores se encuentran en serie o en paralelo? Serie, claro. Y estos de acá abajo, estos de ahí abajo de 12 microfaradios, también se encuentran en serie. Entonces, podríamos decir, ¿no? Nuestra capacitancia resultante va a ser igual a la inversa de una capacitancia más la inversa de la otra, y ya vemos que nos va a dar 1. Pero, bueno, simplemente un pequeño hack. Si es que ven de que las capacitancias de dos capacitores son iguales y se encuentran en serie, simplemente el capacitor resultante va a ser la mitad. O digámosle el promedio. Si tienen, digámosle, 3 capacitancias
que es, por ejemplo, ambas son 9, las tres son 9 y se encuentran en serie, simplemente dividen 9 entre 3 y les va a salir que la capacitancia final va a ser 3. Si tienen una resistencia acá, una capacitancia y un capacitor, perdón, ahí, cada uno vale 6, entonces la capacitancia resultante va a ser la mitad, 3. Y así sucesivamente. Sucesivamente ahí. Por lo tanto, nuestra capacitancia resultante aquí va a ser 1 y en el otro, como son 12, nuestra capacitancia resultante va a ser 6. Y sigamos simplificando. Ah, ya, ¿por qué estaban en corte? Ya, sucede que cuando te dan un ejercicio, tú lo primero que tienes que hacer es poner nodos. En este caso me estoy guiando de las letras que me habían dado al inicio de A y B. Ya, entonces, esos nodos vas a buscar poner a cada lado del circuito ese valor de esa letra. ¿Y cómo te vas a referenciar? Si es que no hay nada que se interponga entre un nodo y otro, pones la misma letra. Si hay algo que se interpone, cambias de letra, tomas otra. Y en este caso, por ejemplo, sigo, se mantiene B, acá también sigo, se mantiene en B, y acá también sigo y se mantiene en B. Lo que pasa es que un elemento se va a encontrar en corto si es que en ambos lados, en sus dos extremos, tiene la misma letra. ¿Por qué? Porque sí, eso indicaría de que se encuentra en una zona donde no hay variación de potencial. Y eso no es posible porque todos los capacitores tienen una variación de potencial. Por eso es que se encuentra en corto. Está en una zona donde no hay variación de potencial, sin embargo, se encuentra ahí un capacitor. Entonces, eso no es posible. Y por eso es que se termina eliminando. Y ahorita ya estamos en proceso de simplificar este circuito, ¿no? Por un lado, vamos a tener una capacitancia de 2, una capacitancia de 1. En este otro, vamos a tener una capacitancia de 6, nuestro voltaje y nuestro capacitor con capacitancia de 5 microfaradios a 14 voltios, 6, 1 y 2. Ok, ¿qué más cosas podemos sacar de esto? Esto de acá se encuentra en paralelo. Y en paralelo habíamos visto que la capacitancia resultante no era más que la suma. Entonces, 2 más 1 nos va a dar 3 microfaradios. Y este 3 se encuentra en paralelo ¿con qué? Con nuestro capacitor de 6. Y capacitancia resultante de un capacitor con capacitancia 3 y capacitancia 6 nos va a dar 2. Eso yo ahorita lo hago así porque ya he hecho bastantes ejercicios de ese tipo y ya pues por eso es de que lo hago rápido. Pero si lo quisiera hacer así tal cual, capacitancia resultante es igual a un tercio más un sexto. Este es igual a 18 por 6 más todo esto, ya 3. 9 entre 18 es igual a un medio. Por lo tanto, capacitancia resultante es 2. Eso sí es que lo hiciera con lo que habíamos visto arriba, pero ya cuando agarras costumbre ya entiendes más o menos ciertos valores. Y aquí por último vamos a quedar así. Nuestra fuente, nuestro capacitor de 5 microfaradios y por el otro lado nuestro capacitor de 2 microfaradios. Y que no les engañe esa disposición. Acá vamos a tener un voltaje X y un voltaje Z en este otro lado. Y son el mismo para los casos, para ambos casos. Voltajes iguales, están en paralelo. Entonces, nuestro, nuestra capacitancia resultante final va a ser la suma de ambos, 7 microfaradios. Y con esto también ya podemos saber la carga que va a tener cada uno, ¿no? Porque también tenemos nuestro potencial, 14. Entonces, la carga va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de potencial por nuestro capacitor. 14 voltios por 7 microfaradios.
nuestra carga resultante o carga total va a ser 2898 microcoulomb. Así es como nosotros encontramos nuestras capacitancias resultantes y cargas también resultantes. ¿Por qué es importante? Porque gracias a esto ya vamos a poder resolver las demás preguntas. Con nuestra capacitancia resultante o equivalente ya tenemos resuelto en este caso, por ejemplo, la capacitancia equivalente, el inciso C. Ya lo tenemos resuelto. Pero ahora nos piden resolver las demás cosas. Carga en capacitor de 5, carga en capacitor de 12. Entonces, ahora podemos ir en cangrejo. ¿Qué nos pedían? Diferencia de potencial, por ejemplo, entre los puntos A y B. ¿Ya? Ese punto A y B se ha mantenido bastante tiempo, ¿no? Se ha mantenido hasta este paso. Acá está A y B. Entonces no tengo que retroceder demasiado. Yo tengo que los 14 voltios se van a mantener aquí y acá. ¿Ya? Y que todo esto es una simplificación, ¿no? Tenemos aquí también de que va a haber una resistencia de 3, de 5, nuestro voltaje, y acá otro. Ay, se fue muy arriba. Esto era el voltaje A, voltaje B, 3, 6, 5, 14. Entonces, acá lo que pueden ver más bien es de que acá el voltaje se está manteniendo y por lo tanto el voltaje que está acá más este de aquí va a ser igual justamente al voltaje de 14 voltios. Entonces se van a distribuir. Eso en base a la carga, porque nosotros teníamos que la carga en ambos se va a mantener igual. ¿Por qué? Porque estamos en un caso de circuito en serie. La carga se va a mantener igual. ¿Y cómo era la carga? Se va a distribuir de lo que teníamos antes. Antes teníamos una de 2 voltios y otra de 5 voltios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que nuestra distribución, nuestra carga total es 98. Si lo distribuimos más o menos, ¿cuánto nos saldría? Acá tenemos la capacitancia de 2 microfaradios. ¿Era igual a qué? A la carga que yo no conozco entre el voltaje, que es 14. Entonces, la carga que se encuentra presente en mi capacitor equivalente de 2 microfaradios es 28. Y esa carga se va a mantener constante también aquí, 28 y 28. Pero a mí me interesa solamente saber entre el punto A y B esa corriente. Entonces, 28 microcoulomb va a ser igual a ¿qué? Al potencial que ahorita mismo no conozco cuál es, entre, o mejor dicho, por 3 microfaradios. Divido y va a salir que mi potencial va a ser igual a ¿qué? A 28 entre 3. 28 tercios voltios. Que esto se parece, sería equivalente casi a 9 voltios, más o menos. Entonces, así es como se resolvería esta pregunta de acá. La diferencia de potencial entre los puntos A y B es 28 tercios. ¿Qué más te preguntan? La carga en el capacitor de 5 microfaradios. El capacitor de microfaradios es este. Y si yo ya encontré mi carga en el capacitor, en el otro capacitor que se encontraba en paralelo, esto de aquí no es más que la redistribución. O sea, 98 menos 28 microcoulomb. O sea, mi carga en el de 5 faradios va a ser 70.
Ah, y otra cosita, miren. Dice, la diferencia de potencial en el capacitor de 7 microfaradios. Vemos de que se encuentra en corto, entonces esto va a ser cero. Justamente porque se encuentra en corto. Tenemos por un lado B y en el otro extremo vamos a tener B. B menos B es igual a cero. Por eso es que voy a decir eso. Ese va a ser su diferencia de potencial. Y por último nos van a pedir la carga en el capacitor de 12 microfaradios, que es son estos de aquí. Y a particularidad, si se encuentran en serie, justamente la carga se va a mantener igual. Y eso donde más o menos lo tenía yo ya resumido. Ya. Aquí, en este de 6. Yo había encontrado mi voltaje para la carga de 3. Entonces, para mis capacitancias equivalentes de 6, mi voltaje iba a ser lo contrario, 14 menos 28 tercios. Ese iba a ser mi voltaje. Pero esa capacitancia de 6 microfaradios era la resultante de mis dos capacitores de 12. ¿Y qué pasaba en el caso de circuitos en serie? Las cargas se mantienen, pero los voltajes se distribuyen. Pero al ser voltajes, o mejor dicho, capacitancias iguales, el voltaje se va a distribuir de la misma forma. Entonces, conclusión, el voltaje para mi capacitor de 12 microfaradios va a ser simplemente 7 menos 28 sextos. Y eso va a ser todo. Y con eso ya resolví todos los incisos de ese problema. Si se dan cuenta, es bastante parece el método de cangrejo, a veces pueden haber trabas justamente porque nos podemos confundir al copiar la relación, ¿no? Tenemos una capacitancia, carga, voltaje, y a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, o decir que el voltaje es carga entre capacitancia, acá es donde podemos marearnos. Lo único que tienen que, ahí, por eso yo les recomiendo que en estos ejercicios lo mejor es andar con calma, no es apresurarse y no saltearte tantos pasos. Por ejemplo, algunos pueden ser bien así, wow, bien cracks y dicen al ojo, pueden simplificar este circuito de acá, se saltean esto de aquí, se saltean esto y de frente llegan a este último paso. Ya, puede estar genial y todo, pero cuando quieras hallar, por ejemplo, cargas en otros capacitores que ya tenías previamente, va a ser un poco más difícil, porque no tienes, digamos, mapas previos que te permitan, digamos, entenderlo más fácilmente, como decir, este capacitor era resultante de tales y este otro también era resultante de estas otras capacitancias. Entonces, es importante tener ahí el mapita para no tener problemas. Y entender, claro, para casos en serie, la carga se mantiene, el voltaje se distribuye. Y para casos en paralelo, la carga se distribuye y el voltaje se mantiene. Esas son las relaciones y hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Mm, no. Ya, ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Este de acá no, todavía no, porque tiene resistencias. Eh, a ver, esta pregunta de aquí ya está resuelta. Ahí dice, pero quiero que me expliquen por qué. Dice, se tiene un capacitor de placas planas con un área A y distancia entre placas D. Este capacitor se encuentra conectado a una fuente de voltaje. Si la fuente de voltaje se triplica, ¿qué ocurre con respecto a la capacitancia? Ya, dice que se va a mantener constante. ¿Pero por qué?
¿Por qué es que se va a mantener constante la capacitancia? ¿Tienen alguna idea de por qué se mantendría así? Bueno, miren, como les digo, la capacitancia es producto de una relación entre lo que es la carga y el voltaje. Es una relación simplemente. Y cuando tenemos una fuente de voltaje, si lo estamos alimentando con 12 voltios, el capacitor se va a llenar de carga en relación a eso, dependiendo de ello. Si ahora al voltaje nosotros le damos 3 veces ese voltaje inicial, entonces lo que va a suceder es que la carga también va a aumentar. No es de que el voltaje sea lo único que aumente en este caso, sino que como ya tiene más capacidad, más poder, entonces va a impulsar a más cargas a que se acumulen en estas placas. Y por eso mismo, la capacitancia se mantiene constante, porque tanto el voltaje y por consiguiente la carga están aumentando. La capacidad de este capacitor para almacenar cargas se va a mantener igual. ¿En qué caso disminuye la capacitancia? Eh, Eso no está sucediendo. De hecho, solamente hemos visto los casos en el que la capacitancia va a aumentar. Aunque sí hemos visto. ¿Cuándo disminuye una capacitancia? Por ejemplo, en este caso sería si es que, por ejemplo, reducimos el área o si aumentamos la distancia entre las placas. Si hacemos eso, la capacitancia sí va a disminuir, sí va a disminuir. O si construimos el capacitor con otro material. En cualquiera de esos tres casos, ya la capacitancia puede disminuir, pero no va a disminuir por cosas de voltaje o por carga. Por esas cosas no va a disminuir. O se mantiene igual o va a aumentar si es que le agregamos un dieléctrico. Acá muchos caerían de que la capacitancia se triplica. Primeramente, no sería, es imposible porque si aumentas la fuente de voltaje y si la corriente en un caso, wow, se mantuviera igual, no se triplicaría, sino que se dividiría entre tres. No, no se podría triplicar. No se puede terminar, sí se puede. Y la capacitancia disminuye en un 66,6%. Acá no sé qué han puesto. Simplemente la respuesta se mantiene constante. Eso es todo. O sea, si quieres que disminuya la capacitancia, tienes que modificar su geometría, la distancia entre placas o bien el material. Y si yo quiero que aumente, puedo agregarle un dieléctrico. Nada más. Si yo quiero que mi capacitancia aumente, le agrego un dieléctrico. Puedo poner un papel entre las dos placas o grafito y eso va a cambiar para mejor. Va a aumentarlo. Si quieres aumentar el voltaje para que aumente la capacitancia, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque le estás dando más poder y más fuerza para que acumule más carga en las placas. Se va a acumular tanto hasta que se mantenga esa relación de capacitancia igual a la capacitancia inicial. Entonces, eso sería. Ahora, otro ejercicio. Ya, está aquí. Nos dice, no es mucho lo que pide aquí, simplemente nos dice, marca todos los capacitores que se encuentran en cortocircuito. A ver, como les dije,
El primer paso para poder hallar o resolver un circuito así de capacitancias es saber cuáles se encuentran en corto. Y en este caso voy a partir de este nodo. Le voy a llamar nodo A. Y voy a ir cambiando de letra si es que hay algo que se interpone en mi camino o lo voy a mantener si es que no hay nada que se cruce. Entonces, primero paso el capacitor 1, ya, cambio a potencial B, viajo por toda esta zona y llego acá, potencial B, aquí también potencial B, sigo bajando, potencial B, bajo, potencial B, y aquí sí ya cambia, potencial C, potencial D, perdón, ahí está, potencial E, no, ni siquiera eso, a ver, sería potencial B y potencial B. Entonces, ya tengo determinados todos mis nodos. ¿Quiénes se encuentran entre letras iguales? ¿Cuáles son? Díganme. Ya, todo depende del camino que elijas. O sea, más que todo, siempre se dice esto porque la corriente que pase por ese lado siempre va a optar por el camino donde no haya resistencia o donde no haya oposición. Por eso es que se busca siempre ir por el camino libre. Ese es el sentido por el cual yo siempre tomo los caminos así vacíos. Entonces, acá, por ejemplo, uno que se va a ir porque se encuentra en corto es el capacitor 3, porque está entre potencial B y potencial B. Ese se va a ir, por ejemplo. También C2 también se va. ¿Qué otros más? El C8 también, porque está también entre B y entre B. Y hay uno último. ¿Cuál sería? Claro, el capacitor 9. Entonces, ahí ya hemos identificado cuáles son los capacitores que se encuentran en cortocircuito. Son 4 en este caso. Y eso sería todo. Este era el ejercicio, no había más cosas que hacer. La cuestión es identificar siempre cuáles se encuentran en corto y en base a ello ya poder simplificar nuestro circuito. Y para cerrar con la parte de circuitos con capacitores, vamos a ver este de acá. Nos dice, en el circuito mostrado, el condensador de 15 microfaradios es 30 voltios. Ya, encontrar 1, la capacidad equivalente, 2, el voltaje entre A y B, que es los dos extremos, y por último, la carga del condensador de 9 microfaradios. Ya, entonces, ¿qué nos dice primero como dato? El voltaje del condensador de 15 microfaradios, o sea, este de aquí, es 30 voltios. Con eso ya podemos sacar una deducción, ¿no? Tenemos que capacitancia es 15 microfaradios igual a carga entre voltaje. Esto nos lleva a decir de que esto va a ser igual a 450 microcoulomb de carga. Ya. Hasta ahí ya tenemos un dato. Ahora, continuemos. Primer paso, ¿cuál era? Determinar si hay capacitores en cortocircuito. Entonces voy a partir de aquí, mi nodo A.
Sigo por acá, se mantiene. Aquí ya voy cambiando. Acá voy a poner voltaje C, voltaje D, voltaje C, o voltaje B, perdón, porque se está extendiendo, ¿no? Voltaje B, voltaje B. Acá sí, voltaje C. Entonces, como veo, me parece que no hay, por así decirlo, no hay capacitores en cortocircuito, porque no hay ninguno en el cual la letra se repita. Ah, no, sí hay. Este de acá. Como ven, la letra B pasó por acá, recorrió este trayecto y también por aquí. Entonces, ahí ya va un primer elemento que está en corto. Hago eso y armo mi nuevo circuito. Y cuando lo armo, aprovecharé también para cerrar nodos. Por ejemplo, este de acá es un único nodo. Así que lo voy a poner todo en una sola intersección, en vez de estar haciendo extensiones así largas y tener esta forma. Entonces, por un lado, A, voy a poner así, 15 voltios, 15 microfaradios, perdón. Por este otro lado, voy a armar mi capacitor de 6 microfaradios. Ah, otra cosa que puedo hacer, miren, les voy a aconsejar esto. Puedo yo armar así. Puedo contar la cantidad de nodos que tengo aquí y los pongo en una línea. A, B, acá solamente tengo hasta D. A, B, C y D. Entonces, voy a poner para un lado A, para el otro lado B, C y D. Y en base a las letras que se encuentran entre los capacitores, voy a ponerlos acá en esta línea. Por ejemplo, entre A y B, ¿quiénes se encuentran? La de 6, la de 15 microfaradios y la de 6 microfaradios. Ya me parece que son los únicos. Entonces, voy a juntarlos aquí en B, 6, 15. Ya. Y C lo voy a poner aquí en esta nueva disposición. Después, B y D, ¿hay alguno? Sí, el de 6 microfaradios. ¿Qué más? Me parece que ya no. Sí, hay otro, el de 15. Hay otro de 15, ¿ven? Acá se está repitiendo. De D a A hay otro de 40 microfaradios. Entonces, hasta ahora ya he representado cinco, sí, cinco capacitores. Este de acá, este de aquí, este de acá también. Ya, hasta ahí van cinco. Me falta representar tres. De A hasta C hay otra capacitancia de 22, que es así. De C a B hay otra de 4. No, de hecho, hay dos, la de 9 y la de 4. De C a B. Entonces, con esto ya tengo todo mi sistema ya resumido en este conjunto de líneas. Y con esto yo ya puedo saber quiénes se encuentran en serie, quiénes se encuentran en paralelo y todo ello. Entonces, me piden la capacitancia equivalente entre A y B. No, perdón, la capacitancia equivalente simplemente. Eso era lo único que me pedían. Ser resultante. Ya. Primero, esto de acá está en paralelo, esto de acá también, esto de aquí también.
¿Sí o no? Hasta ahí todo bien. Entonces, lo sumamos. Hasta el lado A vamos a tener uno de 21 voltios. Acá también otro de 21 voltios. Por el otro lado, hasta C, vamos a tener otro de 13 voltios. No, de 13 microfaradios. Y acá se va a mantener 40 y por el otro 22. A ver. A ver, perdón, un ratito. Ya volví. Ya, así más o menos quedaría la disposición. ¿Qué más podríamos hacer si tenemos ya la disposición ordenada de esta manera? B, D y C, ya todo. La disposición no nos deja tal vez hallar entre serie y paralelo. A ver, si es que... A ver, y si lo redondamos así normal, veámoslo aquí. Si fuera así, sería 6, 15. Mm, Acá abajo otra capacitancia. Ya. Ah, no, sería así, de esta forma. Ujú. 22, 9. A ver, no. Sería, tenemos por un lado A. Esto sería el 15. Este sería el 6. Acá abajo pasa el 40. Este también nuevamente es el 6. Este es 15. Ya está. ¿Son cuántas? Hasta ahora van 5. Y esto, claro, está unido. Y esto igualmente. Y este A se va a extender hasta un valor C, que busco unirlo así de esta forma. De 9, 22. Y este C de frente va con B, 14. Y si lo muevo más para acá, lo puedo simplificar incluso así. Tengo por el lado A, tengo a 15, a 16, a 5, a 19, a 9, 14, perdón. Y esto se puede agrupar así, 22. Ya, pero ese es hasta C. De ahí
Esto de acá lo agrupo 6, 15. Esto es 40. Y este nodo de aquí del medio es B. Ya, ok. Ya está. Está la manera. Entonces BC de B a C. Eso en el circuito aquí, ¿cómo estaría? Y de C a A. Sí, esta forma de notarlo no nos está conveniendo. Miren, acá simplemente he hecho la agrupación tal cual, la normal. Lo que he tratado de hacer acá es disponerlo de una forma más familiar, más rectangular y agruparlo todo en nodos. Por ejemplo, este era el nodo A, he ido pasándolo todo. Este es mi nodo B, acá también. Este es el nodo C. Y entonces de esta manera es que lo he ido agrupando. ¿Ok? Este sería mi nodo D. Y he ido cerrando este nodo. Lo que he hecho es, digamos, lo he juntado, lo he fusionado, así con este nodito de acá. Y por eso es que me sale así. Por eso es que en el medio está el nodo B. Y acá sí está mucho más fácil identificar quiénes se encuentran en paralelo y quiénes se encuentran en serie. Este es de 6, este es de 15, este es de 9, este es de 14, de 15, de 6 y de 40. Acá ya podemos ver, estos están en paralelo, estos están en paralelo y estos también. De hecho, son los mismos que estaban en paralelo acá abajo. Son los mismos. La cuestión es de que después de haber realizado esto, la disposición acá no nos permitía visualizar si es que acaso se encontraban en serie o no. O bueno, quizás sí, porque acá se conectan un hito, uno tras de otro, el 13 con el 22, pero no es algo que estemos acostumbrados a ver. Esta de acá sí se ve mucho más fácil, porque tipo, puedo acá juntar, sigo procediendo aquí, tengo mi corriente A, acá voy a tener 21, y en el otro me voy a quedar con 23, y así se va a quedar 22. Ya, de vuelta a GB, y acá me voy a quedar nuevamente con 21, 40. Este otro de 21, ya. Entonces, ¿acá qué podemos hacer? Esto de aquí se encuentra en serie. ¿Cómo tenemos nosotros ahí esta resistencia? Nuestra resistencia equivalente acá, ¿cuánto sería? 40 más 21 entre 40 por 21. ¿Cuánto nos sale esa capacitancia? 0,073. Sí, pues eso es lo que me sale, pero me sorprende que sea tan chiquito. A ver, hay que revisarlo de vuelta esto. No, sí está todo correcto. Ah, ya sé por qué. Porque no es así, es la inversa de la capacitancia. Ahí es. Y ahora sí. Entonces, eso que tú has hallado es la inversa. Lo elevas a la -1 y te sale el valor real. O sea, la capacitancia equivalente
sería 840 entre 61. 13,77. Esa es la capacitancia final. Y lo podemos seguir reemplazando acá. Vamos a tener por un lado, en el lado A, esta capacitancia gigante, la de 21, la de 13,77 microfaradios, este otro 21, ahí está, 23 microfaradios, y esta de arriba, ¿cuánto era? 22. Entonces, con esto ya lo tienes todo. Este está nuevamente en paralelo y lo sumas. Lo voy a poner para este lado, el lado izquierdo, para que no se extienda demasiado la página. El 21 y el 23, a ver cuál. 21 y 23 están en serie. No, todavía no. Primero tengo que resolver el caso de paralelo y de ahí sí ese equivalente va a estar en serie con el 23. Ahí está, sería así. A, por este lado vamos a sumar, sería 34,77. Y esto sí va a estar en serie con el 23. Y por último, este de paralelo, 22. Ya. ¿A mí qué me pedían? El equivalente de todo el circuito. Entonces tengo que hallar todo, pero también que me pedían el voltaje entre A y B. Y el voltaje entre A y B, ya más o menos tengo ya una pista. Tengo que entre A y B, mi capacitancia es de 34,77. Solo necesitamos un dato más, a lo mejor la carga, y que eso tal vez ya lo tengamos, porque ¿qué nos dicen por aquí? Nos han dicho que el voltaje del condensador de 15 microfaradios es 30 voltios. Ya nos han dado el voltaje entre A y B. Entonces, aunque me resulta sospechoso, a ver, este 30. La carga del condensador de 9 microfaradios. Ya, la carga equivalente se mantiene, tenemos que buscarlo. Terminemos de resolver esta aquí y de ahí ya terminamos con esa parte. Simplemente, para el caso de ahora, este equivalente, ¿cuánto sería? Están en serie. Sería 13,84. Uy, ahí está, en otro color. Microfaradios. Y eso por último que lo sumamos con el de 22 porque están en paralelo. Nuestra capacitancia equivalente terminaría siendo 35, ¿sí? 35,84 microfaradios. Esa es nuestra respuesta. Ahora, ¿qué más nos piden? El voltaje entre A y B. Ya, esta pregunta ya, ahora que lo veo, me resulta muy extraña. Tal vez no nos debamos fiar de ello. Tal vez sí nos debamos confiar más bien de la carga. 450. Nosotros sabemos de que nuestra capacitancia general entre A y B es de 34,7. Entonces, capacitancia es carga, el voltaje. Nos piden el voltaje.
o sea, la carga que es 450 microcoulomb entre mi capacitancia. En este caso es 34,77 microfaradios. Y nos va a salir un voltaje más o menos de 13. Y por último, nos piden la carga del condensador de 9 microfaradios, o sea, el que se encontraba entre B y C. Ah, ya, ¿cómo hallé 450? Eso lo encontré al inicio. Sucede de que, bueno, me han dado que el voltaje de tal capacitancia tiene tal voltaje. Entonces simplemente respondí a la relación, ¿no? Entre carga, entre voltaje, y ya multipliqué 30 por 15 y ya me sale 450. Eso es lo que hice. Y ya por último, la carga en el circuito, en el capacitor de 9 microfaradios. Ya, eso lo tenemos acá, por ejemplo. Tenemos de que el voltaje entre A y B, el voltaje va a ser 30. Pucha, a ver, acá ha habido un error en el ejercicio mismo, porque nos están diciendo que es de 30 en el de 15. Entonces, acá hay algo que hay que tener mucho en cuenta. El voltaje de todo el circuito no puede ser menor al voltaje que se tenga dentro de uno. Por ejemplo, en este trazo no puede haber un voltaje mayor a todo esto de acá. ¿Por qué? Porque, bueno, el componente general estamos hablando de que estamos sacando el voltaje de todo el circuito. Entonces, ¿cómo es posible de que dentro del circuito haya un voltaje que sea incluso mayor a eso? No es posible. Entonces, en base a eso hay que elegir bien las elecciones que tomamos. En este caso me han dicho que el voltaje del condensador de 15 es de 30 voltios. Y hace poco había encontrado, sí, justamente, hay dos capacitores de 15 microfaradios. Y yo, basándome en mi capacitancia final, mi capacitancia equivalente, me salía 35,84. Ya. Pero haciendo esta división, obtenía que mi voltaje general era de 13. Entonces, ya, yo puedo decir, esto de aquí son 13 voltios. Pero el problema es de que ese es entre A y B. Y resulta que A y B son los dos extremos de mi circuito. Está abarcando todo. Entonces, ¿cómo es posible que haya un voltaje anterior que sea de 30 y este sea de 13? Entonces, ahí es donde tenemos que reconocer. El de 13 voltios se está refiriendo a este de acá abajo, mientras que el de 30 está hablando directamente de aquí. Y por eso es que el voltaje entre A y B en realidad es de 30 voltios. Eso es lo que tenemos que ver. Ya, lo siento, chicos. Entonces, en base a ello ya tenemos que saber diferenciar. Justamente, nos han dado, por lo tanto, el dato tal cual. La respuesta de la letra B es lo que nos han dado de dato. Es 30 voltios. No es esto de acá. ¿Por qué? Porque teóricamente de por sí no es posible. No podemos estar hablando de una corriente de 30 voltios, un voltaje de 30 voltios, sabiendo de que ese voltaje está siendo mucho mayor a lo que el circuito total nos está pidiendo. Eso es como una forma de poder determinar cuál es cuál. En este caso, el de 30 voltios se refiere al de A hasta B. Por eso es la respuesta.
30 voltios directamente. Y ahora, para nuestro caso del capacitor de 9 voltios, ahí ya tenemos que hacer de nuevo el método de cangrejo como habíamos hecho hasta este entonces. Teníamos que retroceder y así poco a poco. En este caso, tenemos que el equivalente es de 35,84. ¿Y qué más datos teníamos? Teníamos de que, por ejemplo, este de acá de 15 tenía su corriente, ya, y se distribuía. Entonces, si el voltaje acá es de 30 voltios y este tiene una capacitancia de 6, su corriente es de 180. Ya, esa es una. Ahora, eso de ahí lo vamos a poder compensar pasando hasta A y B. Nuestra corriente está saliendo más o menos una cantidad de 450 más 180. Sumamos 630. Esa es la corriente que está sucediendo por acá. Y esa misma corriente, digámosle, se va a sumar con esta otra de 40 más 21. Estamos ahí sabiendo las capacitancias, sabemos el voltaje. Entonces, nuestra capacitancia total allí es ¿cuánto? 13,77. Por el voltaje que es 30, nos va a salir más o menos un 39,77, más o menos. A ver, 30 por 13,77 nos va a salir 413,1. Ya, eso es microcoulomb. Igualmente aquí. Y esas corrientes ya las vamos a sumar y todo. Nos va a salir cerca de 1400. mm, sí, 1430,1 de corriente. Y por último nos quedará esta de acá, el 21, que no es más que la suma del otro. Ahora que me percato, no era 21 la suma, era 23. Y eso iba a afectar en todo. Pero no se preocupen, el procedimiento está correcto, solamente es el valor numérico. Sumé mal ahí, en vez de 9 y 14 dar 21, en 23 puse 21. Ya, entonces, en este caso, tenemos 23, tenemos acá los voltajes, porque el voltaje entre A y C yo lo tengo. Y también tengo el de 30, entonces simplemente me quedaría restar. Mi capacitancia equivalente es todo esto, necesito más bien una carga total. 35 por 30 me va a salir más o menos 1075 de carga. Y si hago esa diferencia aquí, 1075. Paso. Creo que el problema se ha arrastrado bastante el error aquí. Mucha. A ver, en todo caso, revisemos el mismo examen, cómo es que ahí se planteó. Tengo que buscarlo. A ver, esta acá. Miren, todo, he puesto ejercicios bastante de exámenes. Por ejemplo, este de acá lo puse en un quiz. Este también, me parece. Y aquí está, ¿no? Su resultado. Este no lo puse más que todo porque no hay temas que no se han contemplado ahora para su caso de Maya. Este de acá es otro ejercicio de potencial eléctrico. Y aquí está. Carga del condensador de 9 microfaradios. Miren, ha reducido el circuito. Ahí está. Y le sale por ahí 42,9. El voltaje es 30, como les había dicho. Y en este caso han buscado justamente
encontrar la semejanza. Sí, les voy a pasar el PDF mejor, porque acá ha habido un problema a la hora de sumar y operar. Ah, ya, el libro que yo hago referencia, el que siempre busco, es el libro de Semansky, que es este de acá. Miren, tengo mi bibliografía, recuerdo, y aquí está. Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2 de Sir Semansky. Este libro tiene todo respecto a la información. Aquí está toda la parte de electrónica, la ley de Gauss, la ley de Kirchhoff, resistores en serie, potencia de energía, dieléctricos, todo ello. Nosotros estamos viendo, o bueno, en el curso se ve hasta circuito de corriente alterna. Hasta ahí es donde se llega a ver. Entonces, más bien, ahí disculpen chicos por la traba. Como ven, el circuito, la resolución se ha armado prácticamente igual. Está aquí, esto y la respuesta. Ahora, para armar aquí, lo que se ha hecho es considerar la capacitancia de este circuito, de esta resistencia equivalente, que es 8,17, que es el producto de esta aquí, 22,13. 22,13 no es más que simplemente la suma de este del 9 y el 4. Han sumado y les ha dado 13. Y por eso después terminan en serie, porque han anulado este de 5. Como les dije, esto se encontraba en cortocircuito, por eso es que se ha eliminado. Lo eliminaron y ya pudieron sumar el de 4 con el de 9. Ahí está el de 13. Han hecho la equivalencia, les ha dado esto, y como se encuentra bastante vinculado a la corriente de 9, ya por eso es que andan a partir de allí. La corriente es igual a la capacitancia por el voltaje que poseían, que era de 30 voltios. Han obtenido la carga total y se han percatado de que el voltaje en esa carga que necesitan no es más que la carga dividido entre esa primera resistencia, entre esa primera capacitancia que era 13, esta de acá, 100, siendo 18,85. Y la carga no es más que el resto, 9, que es la capacitancia, por el voltaje que se obtuvo de 18,85, 169,7 microcoulomb. Ese es el procedimiento. Si se dan cuenta, no es demasiado. Nosotros lo hemos visto demasiado porque hemos hecho esta reducción. Y aparte, me acabo de percatar con datos erróneos. Acá he hecho una mala copia. De 4 copié 14. Entonces, desde ahí es que se ha obtenido resultados muy diferentes a los que se tienen, uno planeado en el examen y otra en el mismo ejercicio. Bueno, lo siento por esto, uno. Y dos, no quisiera que esto tampoco les pase a ustedes en caso tengan unos exámenes, tengan estas cosas. Siempre procuren revisar bien los datos que les brinda. Si tienen algún error a la hora de hacer operaciones y ven que no están entendiendo por dónde están marchando, simplemente usen o bien otra hoja o bien reinician, porque no es recomendable seguir en un camino en el cual justamente tienes muchas dudas, en el cual ya está muy rayado, por ejemplo, si te dan hoja de examen. Entonces, no es lo mejor. Simplemente toma otro camino, como el que acá estábamos tomando, y llegamos a obtener el resultante. Con datos diferentes, claro, pero sí llegamos a obtener el camino final. Entonces, nomás les diría eso, cuiden la vista y todo ello, porque si no, los resultados pueden salir muy diferentes, como ahora sí, pues ha sucedido. Pues nada, eso es respecto a capacitores. Les voy a mandar el PDF de este examen porque tiene todo. De hecho, y ustedes ya lo podrían resolver completo. Hasta se podrían, si se ponen a leer el libro, hay una página en específico que podrían resolver esto de acá, por si quieren conocer un poco más. Después, todos los demás ejercicios los pueden resolver. O sea, podrían 20 este ejercicio. Este fue mi primer examen. Recuerdo, saqué 16, creo. Sí, sí, saqué 16 porque me equivoqué justamente en esta de acá, que valía 4 puntos. Después todas las demás sí se pudieron hacer. Entonces, pues nada, chicos, esa es la de capacitores. Y por último, quisiera cerrar con un ejercicio de dieléctricos. Pensé que me alcanzaría el tiempo para realizar corrientes, pero me percaté de que los ejercicios son aún más extensos.
Entonces, este ejercicio se los voy a dejar en otro quiz porque tiene todo. Tiene carga, campo eléctrico, signos, magnitud de tensiones y tiene un poquito de lo que era el principio teórico de capacitores. Entonces, este ejercicio sí se los voy a dejar a ustedes aparte. Quiero cerrar con este problema. Ya miren, cuando tengamos problemas así de este tipo, vamos a hacer lo siguiente. En la figura mostrada nos pide determinar la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. O sea, entre este punto y este de acá. Considerar que la constante dieléctrica sub 1 es 2, K sub 2 es 4, K sub 3 es 6, el área de todo este lado es 8 por 10 al cuadrado metros y la distancia es de 4 por 10 a la cuarta metros. Ya. En este caso estamos viendo que entre dos capacitores hay hasta 3 dieléctricos. Ya. Frente a estas cosas que hay que hacer, lo podemos convertir este sistema en un sistema de... En este grupo lo podemos convertir en un sistema de capacitores más pequeños. Yo puedo hacer esto. Este sería el lado B, este es el lado A. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Los he separado en tres capacitores. Dos que se encuentran en paralelo y esos dos se encuentran en serie con este otro de aquí afuera. Y cada uno va a tener geometrías distintas. Este va a tener el área que han planteado aquí, que es 8 por 10 al cuadrado metros. Pero por el otro, en estos dos, vamos a ver que el área se ha disminuido. ¿Por qué? Porque, bueno, la longitud es la mitad. Ha variado eso. Entonces, cada uno va a tener la mitad. 4 por 10 al cuadrado. Y acá también 4 por 10 al cuadrado. ¿Qué también ha disminuido? Las distancias. Antes era una distancia llamada D, pero ahora este es D medios y igualito estas otras dos. D medios y D medios. Si antes era D 4 por 10 a la cuarta, ahora esto va a ser 2 por 10 a la cuarta. Acá igual 2 por 10 a la cuarta metros. Este metro cuadrados, ojo porque es área. Y acá 2 por 10 a la cuarta. 10 a la cuarta metros. Entonces, una vez que yo obtengo todo ello, simplemente tengo que hacer las operaciones que hemos hecho. Si tenemos capacitores en serie, sumamos. No, sumamos las inversas. Si en caso tenemos capacitores en paralelo, las sumamos directamente. Por ejemplo, en este caso de acá, vamos a hacer suma porque es paralelo. Entonces, para paralelo, podemos hallar nuestra capacitancia en paralelo, lo vamos a llamar así, no va a ser más que el producto de las capacitancias de cada uno, capacitancia en A por capacitancia en B, entre la suma. Ya. Y cada uno de ellos, ¿cuál va a ser? Capacitancia en A le vamos a poner así, la permitividad eléctrica por la constante que le habíamos puesto, ¿recuerdas? Esta es capacitancia en A, capacitancia en B, capacitancia en C, y cada uno va a tener su constante eléctrica. Este caso va a ser 4. Lo voy a reemplazar directamente por el área. En este caso el área me está saliendo 4 por 10 al cuadrado entre la distancia 2 por 10 a la cuarta. Y la capacitancia en B me va a salir algo parecido. La permitividad por mi constante que va a ser 6 por el área entre la distancia. Entonces, una vez tienes esto, simplemente te queda sumar. Los multiplicas. En este caso te va a salir permitividad eléctrica al cuadrado por 24 por 4 por 10
al cuadrado, todo al cuadrado, entre 4 por 10 a la octava. Hasta ahí, ese es el producto. Pero ahora la suma va a ser un tanto diferente. Vamos a mantener la permitividad. Esto también se va a mantener 2 por 10 a la cuarta. Y acá va a ser la cuestión, la suma. 16 más 24 me va a salir 40. Por 40 por 10 al cuadrado. Simplificamos, simplificamos. 10 cuarta. 2, 1. 1, 12. 12 cuarta, 3. Cuarta, 10. El cuadrado con el otro cuadrado. Entonces nos va a salir más o menos nuestra capacitancia en paralelo, nos va a salir la permitividad eléctrica por ¿qué cosa? Por 3 por 4, 12, no hay nada más. 12 entre 10 es 1,2 por 10 a la cuarta, 10 al cuadrado entre 10 a la octava, 10 a la cuarta. Entonces nos va a salir más o menos así, entre 10 a la cuarta. Nos está saliendo más o menos esto. Ahora ya podemos reemplazar la permitividad eléctrica. Es 8,85 por 10 a la menos 12. Y así nos saldría nuestra capacitancia paralelo. Ah, no, chicos, me acabo de percatar. No, no es así. Lo estoy haciendo como si fuera en serie. Perdónenme. Ahí está. Si es que, esto sería si es que fueran en serie, pero están en paralelo, así que simplemente era la suma. Capacitancia en A más capacitancia en B, sumamos. Y ahí sí es más sencillo, permitida eléctrica más, ¿cuánto? 16, 40. Así nada más. 40, 20, permitida eléctrica es igual a 20 por 10 a la menos 2. Esta era nuestra capacitancia en paralelo y de ahí sí nos correspondía sumar para el otro caso, serie, que es la capacitancia resultante. Ahí sí teníamos que hacer todo. La capacitancia en C por la capacitancia en paralelo entre la suma de ambos. Y eso nos iba a llevar a nuestra capacitancia total. Vamos a definirlo aquí por este lado. Permitida eléctrica por el área, o la constante K, lo siento, que es 2. Ahí está. Por nuestra área, que es más grande, va a ser 800, lo voy a poner así. Y la distancia, voy a poner que es 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Se va, se va. Entonces, esto es igual a permitida eléctrica por 8 entre 100. Así va a ser. Por el otro lado, paralelo, me salía permitividad por 20 entre 100 también. Todo eso sumado. 0,08 a 0,2 es 0,28. Ya. Entonces, se iba. Esto también se va 1 quinto. 500 es igual a 0,28. Este iba a ser nuestra capacitancia total. O sea, la permitida por 0,057. Esto después si lo amoldamos, nos va a salir más o menos, sería permitida por 57 por 10 a la menos 3.
Menos 3, no menos 13. Y ya simplemente nos quedaría reemplazar acá, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Sumamos y nos va a salir, a ver, 57 por 1000. Estoy haciendo los cálculos. Por 8,85. Nos va a salir 506, más o menos, por 10 a la menos 15 faradios. Ojo. Si ya yo lo quiero poner como otras cosas, podría ser quizás 0,5. Me saldrían valores más pequeños incluso. Podría decir que es esto 10 a la menos 9 o 10 a la menos 6, 506. Entonces, si agrupo de esta forma, tendría 506 por 10 a la menos 6 nanofaradios. Y ese sería el cálculo de mi capacitor con dieléctricos. Y bueno, eso sería todo.